Cambia tus sentidos. Amigos televidentes, estamos de vuelta con su segmento Pensamiento y Sociedad. Hoy con un interesante tema: eutanasia, muerte digna o crimen. Para la presentación de este tema debate, empezaremos con la presentación de nuestro panel. Aquí a mi derecha está el académico, intelectual y profesor universitario Noel de la Rosa, del área de la psicología, quien va a hacer enfoques interesantes desde el punto de vista de la ciencia neurocientífica. Muy buenas noches, querido compañero Poirier, el hermano Poirier. Buenas noches a todo el público que cada semana sintoniza este espacio para enterarse de estos fabulosos temas que nosotros traemos cada semana, cada viernes. Muy bien. De aquí a mi izquierda está el profesor Eulogio Silverio, quien es un destacado filósofo dominicano del área de la ética y la moral. El profesor Silverio nos va a enfocar el tema desde el punto de vista de los fundamentos éticos y morales. Y finalmente un servidor, Miguel Ángel Poirier, conductor de este espacio. Muy buenas noches. Creo que debemos empezar con el profesor Noel de la Rosa, quien va a hacer un pequeño enfoque sobre lo que tiene que ver con la parte psicológica y neurocientífica de la eutanasia. Bueno, más que todo la parte psicológica, pero antes que eso, vamos a empezar con una breve definición sobre lo que es el concepto de eutanasia, que dicho sea de paso, un capítulo fabuloso que escribió el profesor Eulogio Silverio, en donde ahí aparece un buen debate sobre el concepto de eutanasia, en donde algunos estudiantes dan su punto de vista sobre este gran fenómeno. Y creo que el profesor la define muy bien, la eutanasia. Hay una definición griega por la etimología de la palabra sobre la muerte con dignidad, la muerte sin dolor. Muerte buena, muerte feliz. O sea, muerte feliz y muerte, o sea, que se justifica el hecho de que se le aplique a una persona que en determinadas circunstancias ya entienda que no quiere vivir más. Ahí hay varias implicaciones, hay elementos, digamos, psicológicos, hay elementos sociales, hay elementos legales, hay elementos morales que hay que evaluar al momento de usted determinar si una muerte es o no es digna. Tenemos que entender claramente el concepto de lo que es morir con dignidad, y eso la filosofía le da un enfoque. Sobre todo estuve leyendo al gran filósofo Immanuel Kant, este filósofo alemán, que plantea sobre la evaluación que se hace en un acontecimiento determinado, si no se evalúa el efecto como tal, sino la voluntad. O sea, ¿cuál es la intención que hay con hacer algo? Pero sobre la muerte yo entiendo que no debería haber una justificación para decir de que alguna persona, no importa en la condición que esté, debe morir, aún así él lo pida, porque somos dioses nosotros para decidir la suerte de una persona, bueno, incluso cuando ella sí lo pida. Es una buena pregunta, pero somos animales para sufrir tanto, sabiendo ya uno de que no hay ningún tipo de remedio, que no hay solución posible, se han agotado todos los recursos. ¿Para qué seguir sufriendo si la muerte de todos modos ya también es inevitable? Esa pregunta también tiene que respondértela. Evidentemente no somos dioses, pero tampoco somos animales irracionales para someternos a un sufrimiento que al fin y al cabo va a terminar con la vida. Y si la vida debe terminar, ¿por qué no terminar con dignidad, con cierta dignidad? ¿Por qué dejar que una persona se someta a un sufrimiento que él no ha pedido, un sufrimiento sin sentido? Porque se podría argumentar, y está bien que se argumente, el que tiene su fe en Dios, el que tiene una creencia, que cree que hay otro mundo, que hay una realidad posterior a la realidad que vivimos aquí, y quiere someterse, tiene la voluntad de someterse al sufrimiento porque entiende que lo purifica, entiende que es un paso importante para un nuevo estadio, para una nueva vida, una nueva realidad, pues perfecto. Pero si hay una persona que lo ha pedido reiteradamente,
que ha pedido reiteradamente que por favor, que se le elimine ese sufrimiento, que se le permita salir de ese sufrimiento. ¿Por qué debemos nosotros someterlo a esa imposición simplemente porque tenemos valores distintos? Es una pregunta también que debemos responder. Pero bien, ahí la persona que está sufriendo, de alguna manera, está vinculando a otra persona para que él se haga cómplice y lo ayude a eliminar el sufrimiento que tiene, como el concepto lo dice, morir para evitar el sufrimiento. Es como una especie, digamos, de solución ya a algo que no tiene solución. Pero ahí entonces viene y se involucra otra persona que quizás no tiene por qué, si lo vemos desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de Dios. Si tú le quitas la muerte a otra persona, no importa la circunstancia, ¿no se convierte entonces usted en un asesino? Lo que ocurre, maestro Noel. ¿Por qué no orientamos el debate en función, vamos a ver si orientamos el debate en función de organizarlo por aspectos? Por ejemplo, a mí se me ocurre preguntarle al profesor Eulogio Silverio sobre los fundamentos éticos, porque debe tener algún tipo de fundamento ético, sobre cuáles fundamentos éticos se levanta la eutanasia y cuáles fundamentos éticos pudieran justificarla. Es una buena pregunta, evidentemente es una buena pregunta y va orientada precisamente hacia la observación que le iba a hacer al maestro de la Rosa. Está orientado precisamente en ese sentido. La eutanasia se define de manera etimológica, como bien lo ha presentado el maestro de la Rosa: muerte feliz o muerte buena, muerte sin dolor. Pero le falta, para que esa definición lógica y filosóficamente esté correcta, decir que el concepto no está completo hasta que no se le agrega la parte que Kant quiso aportarle. ¿Cuál es la parte? La intención. ¿Cuál es la intención que debe primar cuando alguien se decide a darle muerte a una persona querida, a un ser querido? La piedad. A eso se le llama piedad. Solamente por piedad. La piedad es lo que define la eutanasia. Ah, sí, pero profesor Eulogio, dentro de ese andamiaje, esa estructura que es presentada por la llamada piedad de evitarle un dolor a una persona, también se cuelan otras cosas. Imagínese usted que a mí me interese quedarme con la herencia que usted tiene. Entonces yo me voy a agarrar del dolor que usted está experimentando porque tiene una enfermedad terminal, y entonces voy a aplicar el concepto de eutanasia, y lo voy a utilizar, lo voy a esgrimir como una justificación para eliminarle la vida a usted. Es que no sé por qué se empeña en traer eso, porque de hecho usted lo sabe, no hay que decírselo, que ahí no hay eutanasia. O sea, hay muchos casos, porque eso es parte de la hipocresía. Por ahí vamos entrando entonces, es parte de la hipocresía que tenemos nosotros socialmente. La mayoría de personas se va a oponer al concepto de que el paciente tiene derecho a elegir una muerte digna, o una muerte rápida, o una muerte sin dolor. Se va a oponer. Ahora, la mayoría de personas se ve inclinado cuando tiene un paciente en una clínica, en un hospital, que le está drenando su economía, que lo está dejando sin dinero, que le está produciendo. Entonces ahí quieren decir otro elemento. No tiene sentido que siga conectado a un respirador. Otro elemento. Pero ahí no hay eutanasia. Por lo menos nosotros estamos claros de que la eutanasia lo que lo define es el acto de hacerlo por piedad. ¿Y cómo entonces nosotros podemos distinguir, cómo podemos filtrar entonces cuándo es auténticamente un proceso de eutanasia y cuándo es una cosa y cuándo no es la otra? Precisamente hay varias clasificaciones de eutanasia. Existe lo que se llama la eutanasia activa, existe lo que se llama la eutanasia pasiva. La eutanasia activa es cuando se aplica un mecanismo